Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Machado anuncia su intención de regresar a Venezuela y reclama elecciones libres. María Corina Machado afirmó que planea regresar a Venezuela tan pronto como sea posible y sostuvo que la oposición está preparada para competir y ganar una elección presidencial si se dan condiciones libres y justas. Señaló que existe una mayoría social dispuesta a respaldar un cambio político y aseguró que su movimiento podría obtener un respaldo ampliamente mayoritario en un proceso con garantías. En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar hacia una transición democrática mediante el voto. En el mismo contexto, se indicó que desde Estados Unidos se consideró poco realista un plazo inmediato para convocar a elecciones, al señalar que antes deben resolverse problemas estructurales del país. También se recordó que pese a la situación judicial internacional de Nicolás Maduro en Venezuela, continúan en funciones dirigentes leales al oficialismo. Aliados de Ucrania avanzan en garantías de seguridad con compromisos vinculantes. Un borrador de declaración plantea que las futuras garantías de seguridad para Ucrania incluyan compromisos vinculantes de apoyo en caso de un nuevo ataque armado por parte de Rusia. El documento menciona que esos compromisos podrían contemplar el uso de capacidades militares, asistencia en inteligencia y logística, acciones diplomáticas coordinadas y la adopción de sanciones adicionales. La reunión organizada en el Palacio del Elíseo tuvo como objetivo avanzar en mecanismos concretos de respaldo a Ucrania ante un eventual alto el fuego. Según lo informado en las últimas semanas, la discusión se orientó hacia la necesidad de establecer garantías legalmente vinculantes. En el encuentro participaron más de 27 líderes junto a representantes estadounidenses de alto nivel, en un contexto marcado por el intento de definir compromisos duraderos que refuercen la seguridad ucraniana a largo plazo. Israel bombardea objetivos en Líbano y crece la tensión pese al alto el fuego. El ejército de Israel informó que llevó a cabo bombardeos en el sur de Líbano, incluidos almacenes de armas y estructuras militares subterráneas utilizadas para planificar ataques y rearmarse. También se indicó que fueron alcanzadas instalaciones supuestamente vinculadas a la fabricación de armamento para Hamás. Según lo informado, algunas de estas infraestructuras se encontraban en zonas civiles y los ataques se produjeron tras advertencias de evacuación emitidas previamente. Desde el Líbano, el presidente Joseph Aoun condenó las operaciones y afirmó que los bombardeos buscan socavar los esfuerzos para consolidar el alto al fuego vigente desde noviembre de 2024. Al menos una persona resultó herida y no se registraron víctimas fatales, en parte debido a evacuaciones previas. Groenlandia reafirma su soberanía y rechaza presiones externas. Las autoridades de Groenlandia afirmaron que el territorio autónomo no está en venta y que será su población la que decida su futuro político. En declaraciones realizadas en Nuuk, el gobernador Nielsen sostuvo que la isla es una democracia consolidada y que no existe ninguna posibilidad de que otro país se apropie de ella. También llamó a mantener la calma y a canalizar cualquier diferencia a través del diálogo diplomático. Las afirmaciones respondieron a declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el interés estratégico en Groenlandia. Nielsen consideró esa retórica como irrespetuosa y subrayó que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo y el derecho internacional. En la misma línea, la primera ministra danesa recordó que el territorio forma parte del Reino de Dinamarca y que cuenta con garantías de seguridad en el marco de la OTAN. Uruguay presenta un plan de seguridad a 10 años con enfoque integral. Uruguay anunció un nuevo Plan Nacional de Seguridad que comenzará a aplicarse en marzo y se extenderá durante la próxima década con un enfoque basado en evidencia científica, participación social y mecanismos de control. En lo que va del siglo, el país incrementó penas, amplió el número de efectivos policiales, construyó nuevas cárceles y más que triplicó la población penitenciaria, que pasó de unas 5.000 a casi 17.000 personas. Uruguay presenta actualmente la tasa de encarcelamiento más alta de Sudamérica y enfrenta desafíos vinculados a homicidios, violencia de género, situación carcelaria y circulación de armas.
También se mencionó el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas. Entre los datos citados, se indicó que una proporción significativa de personas privadas de libertad denuncia tratos crueles o degradantes y que la reincidencia alcanza niveles elevados en los primeros años tras la excarcelación. Bolsonaro vuelve a prisión tras permanecer hospitalizado. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó a prisión luego de haber estado hospitalizado durante 8 días y someterse a 4 intervenciones quirúrgicas. El reporte señaló que el traslado se realizó una vez que los médicos consideraron que su estado de salud permitía el cumplimiento de la medida judicial. Bolsonaro había sido internado por complicaciones médicas que requirieron seguimiento intensivo. El exmandatario cumple una condena y su hospitalización había motivado una suspensión temporal del régimen carcelario. Tras el alta, se retomó el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario correspondiente. Estafa inmobiliaria afecta a cientos de turistas argentinos en Reñaca. Unos 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa vinculada al alquiler de departamentos en la zona de Reñaca, en Viña del Mar, Chile. Según el reporte, las familias realizaron pagos anticipados por alojamientos que efectivamente existían, pero al llegar al lugar se encontraron con que no había reservas a su nombre. La maniobra operaba a través de un sitio web que ofrecía departamentos bajo un nombre comercial ficticio y utilizaba enlaces que redirigían a plataformas conocidas de alojamiento, además de correos electrónicos con apariencia empresarial. El propietario real de los inmuebles denunció una suplantación de identidad con uso indebido de fotos y datos. Tras hacerse pública la estafa, el responsable cerró la página, dejó un mensaje de disculpa y desapareció mientras se intentaba reubicar a los turistas afectados. Telefónica queda más cerca de salir de Colombia tras decisión del Estado. El gobierno de Colombia puso en marcha un programa para vender su participación del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones, la empresa que opera Movistar, mediante un decreto firmado a fines de 2025. La medida elimina un obstáculo clave y allana el camino para que Telefónica concrete el traspaso de su participación a la compañía Millicom, lo que marcaría su salida definitiva del mercado colombiano. La autorización abarca más de 1.100 millones de acciones y fija un precio inicial por título que permitiría al Estado recaudar una suma cercana a los 856.000 millones de pesos colombianos. La operación busca mejorar las cuentas públicas y promover un mercado de telecomunicaciones con actores de mayor escala en un contexto de fuertes inversiones necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías y redes de alta capacidad en el país. Avanzan los preparativos a un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno. A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, organizadores y atletas ajustan los últimos detalles logísticos y deportivos para el evento. Las sedes se encuentran en fase final de preparación con pruebas en instalaciones, controles de seguridad y coordinación de transporte para delegaciones y público. También se destacó el trabajo en la infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo de las competencias. Las autoridades señalaron que el foco está puesto en asegurar condiciones óptimas para los deportistas y en cumplir con los plazos establecidos. Además, se mencionó la expectativa de los atletas que completan sus entrenamientos finales y adaptaciones a las sedes. El artículo subrayó la magnitud del operativo organizativo y la atención puesta en aspectos climáticos, técnicos y de seguridad en la recta final hacia la inauguración. Reino Unido registra ventas récord de vehículos eléctricos en 2025. El Reino Unido alcanzó en 2025 un récord histórico en la venta de vehículos eléctricos, según datos difundidos al cierre del año. El crecimiento estuvo impulsado por una mayor oferta de modelos, mejoras en las infraestructuras de recarga y un interés creciente de los consumidores por alternativas de movilidad con menores emisiones. El reporte destacó que los eléctricos ganaron participación dentro del mercado automotor total. El texto indicó que este avance se produjo en un contexto de transición energética y cambios en las políticas de transporte.
También se mencionó el rol de incentivos previos y de regulaciones ambientales que favorecen la adopción de este tipo de vehículos. A pesar del récord, el artículo señaló que el sector enfrenta desafíos vinculados a costos, disponibilidad de puntos de carga y adaptación de la red eléctrica para sostener el crecimiento. Shareina gana la tercera etapa del Dakar en motos y Sanders mantiene el liderato. El piloto español Toya Shareina se impuso en la tercera etapa del Rally Dakar en la categoría de motos en una jornada marcada por un recorrido exigente y por diferencias ajustadas entre los principales competidores. La victoria permitió a Shareina sumar un triunfo parcial en la competencia, consolidando su rendimiento en esta fase inicial de rally y destacándose en una etapa clave del calendario. El resultado se produjo tras un tramo cronometrado que volvió a poner a prueba la navegación, la resistencia física y la fiabilidad mecánica de las motos. Pese al triunfo de Shareina en la etapa, el australiano Daniel Sanders conservó el liderazgo de la clasificación general. Sanders logró administrar su ventaja acumulada y mantenerse al frente del Dakar tras las 3 primeras etapas disputadas. La general sigue abierta, con diferencias controladas entre los principales aspirantes, en un escenario donde la regularidad y la gestión del riesgo resultan determinantes. Sabalenka inicia la temporada con un triunfo contundente en Brisbane. La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka comenzó la temporada 2026 con una victoria clara en el torneo de Brisbane International, donde mostró un alto nivel de juego desde su debut. Sabalenka se impuso con autoridad en su primer partido del año, dominando el encuentro con solidez desde el fondo de la cancha y un servicio efectivo en una actuación que marcó un arranque positivo en el calendario. El triunfo confirmó las buenas sensaciones de la número 2 del mundo en su regreso a la competencia oficial tras el receso. El torneo de Brisbane forma parte del círculo preparatorio rumbo al Abierto de Australia y representa una de las primeras pruebas exigentes de la temporada en pista dura. Con este resultado, Sabalenka avanzó a la siguiente ronda y reforzó su condición de favorita en el certamen. El desempeño inicial dejó en evidencia su intención de comenzar el año con protagonismo, consolidar confianza y acumular ritmo competitivo. La tenista continúa su camino en el torneo con el objetivo de afinar su juego de cara a los próximos compromisos de la WTA Tours en un inicio de temporada marcado por expectativas altas. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.